El siguiente video fue registrado por una cámara de seguridad en una vivienda donde anteriormente residía una mujer. Ella asegura que, durante su estadía, solía sentirse observada e incómoda, pero lo que quedó grabado en esta ocasión fue tan impactante que terminó siendo el motivo decisivo para abandonar la casa. Oh, That's creepy. We should go check it out. no. The door is wide open. De manera inexplicable, la puerta trasera de la casa se abre por sí sola. La mujer asustada decide llamar a la policía, pero al llegar no encuentran a nadie en el lugar. Tiempo después, relata que una noche despertó de madrugada con la sensación de que algo lo observaba fijamente. Finalmente, decide regresar a la vivienda a recoger la cámara de seguridad, y en esa visita, algo escalofriante ocurre. No one lives here anymore. It's haunted. Al llegar a la casa, la mujer observa como una silla que se encuentra afuera cae por sí sola, a pesar de que no había nadie más alrededor. Este hecho la deja completamente convencida de que la vivienda está embrujada. ¿Y tú crees que realmente se trata de una casa poseída por alguna entidad? ¿O tiene explicación lógica? Te leo en los comentarios. La cuenta de TikTok que ves en pantalla pertenece a una mujer que recientemente compartió un video grabado hace varios años, cuando aún era niña. En aquella antigua grabación quedó registrado algo verdaderamente inquietante. There's an apple. Look, an apple. Don't come in here. Okay, stay in there. Stay in there in the living room. Don't come in here. Okay? I won't let you anymore. I'm just gonna get. Who you talking to? I don't like that. Who you talking to? I don't want to no. Huh? I don't like that one. Well, who? You don't like who? What, baby? Like what? De manera extraña, la niña comienza a hablar con algo que parece estar a su lado. Incluso dirige la mirada hacia un lado como si realmente sintiera la presencia de alguien. En la grabación se escucha que la pequeña le pide que no se acerque, pero aunque insiste varias veces en que se aleje, termina asustada. Años después, ya adulta, la mujer decide dar su propia explicación sobre lo que había presenciado en ese video. Here's a story time because I know a lot of people were asking. So basically, we were just eating potato soup, and I guess I saw something or someone on the stairs, and I was like, "Don't you come in here!" And they just kept getting closer to me, and you could see that I'm looking that way, and I'm just like, you know, because it's coming at me, and I'm like, "Get away!" And I guess it wasn't a good ghost because I've seen other ghosts. And I don't know if she has them on video. I'll have to ask when I get home. She didn't even want to send me that because... La mujer apenas conserva un vago recuerdo de ese instante, pues en ese entonces tenía solo 3 años. Sin embargo, su tía asegura que en varias ocasiones la niña solía hablar con algo que no estaba allí. En algunos casos, las entidades aprovechan la inocencia de un niño para fines siniestros.
¿Y tú crees que este haya sido uno de estos casos? Déjame tu opinión en los comentarios. El siguiente video compartido en la cuenta de TikTok que ves en pantalla fue grabado en un hospital donde hace poco una niña lamentablemente pereció durante una operación. Desde entonces, en el lugar comenzaron a reportarse sucesos extraños. Una noche, mientras las enfermeras realizaban su turno, lograron captar algo verdaderamente inquietante. Atentos. I don't see nothing. And it's just all it does is that. Huh? She gonna slam it on you. We looking at a ghost, Miss CC? That's all it does. All by itself. Maybe she's getting pissed off because you ain't paying attention. Las puertas del quirófano comienzan a abrirse y cerrarse solas. Algo inquietante si se considera que son bastante pesadas y solo puede activarse mediante un botón. Sin embargo, lo más perturbador ocurrió meses después, cuando decidieron investigar la planta baja del hospital y captaron esto. This was the doctor's lounge. You see? Wondering if there's anything on the walls. Nothing. Oh, I just got dizzy, and I don't know why. I hate that feeling. ¿Lo viste? En aquel reflejo se logra distinguir lo que parece ser una figura con bata blanca. Desde entonces, gran parte del personal está convencido de que el lugar podría estar embrujado. ¿Y tú, te atreverías a trabajar en un hospital como este? El siguiente video compartido en la cuenta de TikTok que ves en pantalla muestra a un hombre que trabaja en una funeraria, donde desde la llegada de un cuerpo en particular comenzaron a registrarse extrañas manifestaciones paranormales. Pues aquí platicándoles lo que nos está pasando aquí en la FUNE, llegó un cuerpo aquí pues a embalsamar, lo están preparando, ya lo terminaron. Se han estado escuchando cosas raras, se han empezado a ver pues así como sombras, como no sé, algo muy raro que normalmente no pasa aquí, pues está. Días más tarde, mientras realizaba sus labores junto a un compañero, logró captar algo perturbador. Miren, como tenemos rato escuchando ruidos aquí en esta zona. Si vemos, pues está solo y creemos que pues hay algo aquí, porque pues se empiezan a mover así como que medio raro. Miren, 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 miren. Miren cómo se mueve, miren, 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 miren. Miren cómo se mueve. No hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Está mi compañero, pero pues si vemos estamos solos. Se observa cómo el ataúd comienza a moverse por sí solo, como si algo o alguien intentara abrirlo desde adentro. El trabajador asegura que no había ninguna corriente de aire que pudiera causar este fenómeno, y está convencido de que todo comenzó desde la llegada de aquel cuerpo.
Sin embargo, tiempo después, logró registrar esto. Estamos aquí en la funeraria, otra vez, con ruidos raros. Entonces, pues, está solo. Ahora sí, igual pinche que se ve, que nada. Estoy solo a la chingada. Estoy solo. A la chingada. A la chingada. A la verga. No mames. Se puede ver cómo uno de los candelabros que se encontraba en el lugar cae al suelo sin explicación alguna. Algunos usuarios aseguran que la acumulación de varios cuerpos en la funeraria podría estar generando energías negativas. ¿Y tú, qué piensas al respecto? ¿Tendrías el valor de trabajar en una funeraria como esta? Escribe tu opinión en los comentarios. La cuenta de TikTok que ves en pantalla pertenece a una familia que ha estado documentando la inquietante actividad dentro de su propiedad. Según muestran las grabaciones de cámara de seguridad, una fuerza invisible los ha estado atormentando constantemente. No. Las cámaras muestran cómo la puerta del refrigerador se abre y cierra bruscamente, como si alguien la empujara con fuerza. La madre, aterrada, decide salir del lugar de inmediato. Segundos después, la puerta aún continúa moviéndose. Debido a ello, la familia optó por mudarse. Sin embargo, las cámaras de la nueva casa registraron algo aterrador. Una vez más, la puerta comienza a abrirse y cerrarse por sí sola, tal como ocurría en la antigua casa. Sin embargo, lo más alarmante es que esta vez la estufa se enciende sin explicación alguna, una clara señal de que la presencia podría haberse adherido a ellos. Para empeorar la situación, también se observa cómo una silla se mueve sin razón alguna. La familia está cada vez más preocupada, pues parece que sin importar dónde se muden, esta entidad los sigue. ¿Y tú, qué harías en una situación similar a esta? Déjame tu opinión en los comentarios. El canal que verás a continuación es bastante peculiar, ya que en la mayoría de sus videos se muestran supuestas manifestaciones paranormales dentro de su propia casa. Lo más curioso es que, al revisar las fechas de publicación, queda en evidencia que este joven lleva experimentando estos fenómenos desde hace más de 11 años. Atentos. Coming from over there.
shit. Fuck me, man. The fuck? Couldn't see. All PlayStation games fell down. Fuck me. Fucking stupid. What's this? Oh, I'm so tired of doing this. Sorry about the angle. That's what I have to put up with. I just heard a hot noise a minute ago. It was from over there. I'm not sure, but I've been asking the last half an hour if somebody would move something. I don't know. Hoping something will happen. Oh. Me. Este hombre ha registrado una gran cantidad de contenido a lo largo de su vida, pero hasta el día de hoy nadie conoce la verdadera razón por la cual parece estar tan expuesto a este tipo de eventos. En la descripción de su canal afirma que le atraen estos fenómenos, aunque confiesa que desde siempre ha sentido la presencia de una sombra oscura que lo sigue. Real o no, tú decides. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.